Buenas noches, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este día tan maravilloso que Dios nos ha regalado. Y siempre felicitándolos porque usted hace el esfuerzo de conectarse y estar siendo instruido, porque usted tiene en su corazón el querer cambiar su vida, el querer ser mejor cristiano, y que estos tiempos que hemos estado pasando marquen en usted una vida diferente como hijo de Dios. Hay que seguir leyendo la Escritura, orando unos por otros y estando siempre en comunión. Estoy contento porque he visto que los hermanos han traído muchos víveres para que este viernes nosotros podamos estar entregando esta bolsa que siempre damos mes a mes a las personas que tienen mucha necesidad. Hoy vamos a hablar un tema que es un poquito delicado y que realmente le pasa a muchos cristianos, lamentablemente, y que destruyen sus vidas aún habiendo llegado a la iglesia. Por eso lo he titulado Siempre vuelvo a lo mismo. Romanos capítulo 7, verso 13 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Porque no sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera, escuche, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando los cristianos vuelven a tener reincidencia de volver a pecar, de volver a caer, por ejemplo, en el alcoholismo, en la droga, en el sexo ilícito, cuando cada uno de nosotros nos volvemos a deslizar, esto afecta grandemente la vida cristiana, porque es como comenzar de nuevo. Aquí no es nada que borrón y cuenta nueva, no, es iniciar de nuevo, y posiblemente este nuevo levantón que tengamos en buscar a Dios, si es que lo logras hacer, va a ser mucho más complicado que cuando llegaste a Cristo. Nosotros muchas veces nos proponemos no volver a hacer lo que nos lastimaba, lo que era tóxico para nuestra salud mental y que siempre nos había estado llevando al fracaso. Y posiblemente algunos de nosotros lo hemos vencido por días, por meses e incluso años. Pero hermanos amados, qué duras son las recaídas. Qué duro es volver al lodo cenagoso de donde Dios nos sacó. Y lo tremendo, hermano, es que las recaídas son muy duras porque emocionalmente destruyen todo lo que tú habías hecho, todo lo que te habías esforzado, el testimonio que habías dado, la esperanza que le habías dado a tu familia, el haber avanzado en una situación diferente en tu vida, el haber degustado de los deleites, de la alabanza, la palabra, el haberte apartado del pecado. Qué lindo todo eso, hermano, pero qué dura es la recaída. Una recaída es sinónimo de reincidencia, repetición, reiteración, insistencia, obstinación, sometimiento, reiteración y repetición. Tal vez algunas palabras importantes aquí en recaída es la palabra obstinación. Eso quiere decir que, como dice Pablo, lo que no debo de hacer, eso hago. Ahí es cuando uno se obstina, porque uno sabe que no debe de hacer las cosas y las sigue haciendo. Y la otra pues es la repetición, ¿verdad? Volver a lo mismo, y por eso algunos cristianos, su familia ya no les cree y no confían en ellos.
porque han prometido muchas veces, han tratado de cambiar muchas veces y siempre vuelven a lo mismo o caen en situaciones peores. En Proverbios 26:11, este proverbio es bastante duro porque dice: como perro que vuelve a su vómito, escuche, así es el necio que repite su necedad. Y Pedro, el apóstol, citó este proverbio y lo enfatizó en una manera más dura, porque dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Pero él le agregó, mire, y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Esto lo que está diciendo, hermano, es que nosotros, después de haber sido libres, volvamos a ser esclavos de la corrupción. Después de que nosotros hemos tenido una vida diferente, transparente, limpia, pura, delante de Dios, delante de la familia, en la iglesia, es triste, hermano, volver uno a recaer y volver a ser esclavo de aquello que en un tiempo te había dominado, pero que ahora tú lo habías frenado, pero como que eso que está dentro de ti viene a ser más fuerte y te vuelve a contaminar. Y es ahí donde nosotros, como dice la Escritura, despreciamos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. El que Él limpió nuestra vida, que Él limpió todos nuestros pecados, pagó por ellos, y nosotros no estamos entendiendo y valorando ese sacrificio. Y algo que quiero decirte esta noche, porque hay que tener cuidado de no caer, es que dice la palabra que el postrer estado de los que caen van a caer en situaciones peores que al principio. Y esto va a hacer de que uno se llene de más inmundicia, de más corrupción, y estar de vuelta nuevamente al lodo, y como dice Pedro, como la marrana que vuelve al cieno, nos volvemos a ensuciar. Dice: más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Y el santo mandamiento es: apartémonos de toda cosa mala, apartémonos del pecado, venzamos las tentaciones. Ahora, ¿cuál es la verdadera realidad del por qué nosotros recaemos o volvemos a reincidencias en el pecado? Mire, número uno, por desobediencia a Dios y a su palabra. Porque la palabra nos está instruyendo a nosotros lo que Dios ha planeado para cambiar nuestra vida. Y cada verso que está aquí en la Escritura nos está enseñando a cómo nosotros ser limpios, a cómo vivir de una manera diferente, a cómo ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos y esposas, y cómo nosotros debemos de conducirnos con nuestro prójimo y vivir de los deleites de la palabra, para que cada cosa que Dios nos habla, aunque sea difícil de quererla cambiar, es importante que la cambiemos. Pero si usted no quiere cambiar, usted es necio, usted es duro, usted se opone, usted es desobediente y quiere seguir en el mismo juego de su vida, tratando de hacer su voluntad, dejando que el viejo hombre siga gobernando su vida y no revistiendo al nuevo de la palabra de Dios. Es por eso que muchos recaen. La segunda razón es la falta de humildad. Y la falta de humildad viene porque uno quiere ser controlador de nuestra vida, de la vida de los demás, como lo enseñamos en unos miércoles pasados, porque el orgullo se ha levantado en tal manera. Venimos a la iglesia, posiblemente algunos vinieron con una vida muy difícil, aporreados, destruidos, y vinieron aquí y se entregaron y se dejaron conducir, pero cuando ya la situación cambia y ya su situación
económica, familiar, de vida, su reputación está mejor, como que nuevamente el orgullo los vuelve a envolver y los hace sentirse más grandes, y entonces ya no escuchan a Dios, ya no escuchan a su pastor, ya no le interesa que el líder le diga, mira, no estás llegando al grupo, mira, no te estás congregando, ¿qué está pasando? Y algunos inclusive se enojan y contestan fuerte. Algunos le han dicho a los líderes, si vos me vas a dar de comer, pues, vos vas a ganar mis estudios en la universidad, y comienza, pero realmente la situación que está saliendo de nuestro corazón es porque uno se está levantando en orgullo porque cree que ya domina su vida, y hermanos, eso es extremadamente peligroso. Y número 3, se nos olvidó que el humillarnos y rendirnos a Dios es vencer ese pecado que habla Pablo en Romanos capítulo 7, verso 14, cuando dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero dice Pablo, y no olvidemos, porque mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Entonces, esto es tan claro, hermano. Mire, Romanos 7 del capítulo, el capítulo 7 del verso 14 en adelante, Pablo pinta las características de nuestra verdadera realidad, del hombre viejo, del hombre viciado, del hombre que peca. Y entonces eso hace que se resista, dice, a la ley de Dios, porque no quiere ser espiritual. Mire, cuando a usted, esto es importante que usted lo vea como un semáforo en rojo, porque cuando alguna vez le han dicho, ¿por qué volviste a hacer lo que no te conviene? Mira, ten cuidado porque ya no estás viniendo a la iglesia. Mira, ya no estás orando, te puede decir tu esposa, ya no te veo leer la Biblia, ya no te veo escuchar mensajes ahora que están por internet. Cuidado, cuando te están diciendo eso, es porque te están dando una advertencia de que hay un peligro. Y entonces, esto nos va a llevar a recaer, a hacer reincidentes. Y qué triste, hermano, que uno no quiera entender que ya uno en el pasado sufrió. Por ejemplo, también uno se resiste a hacer cambios en la vida porque trae un patrón de conducta viejo. Y entonces usted vino endeudado a la iglesia. Se le orientó, se le predicó, se le dieron conferencias, se le enseñó a hacer un presupuesto, se le enseñó cómo debía usted salir de esa deuda. E incluso algunas personas lo pudieron haber ayudado dándole una cantidad de dinero, porque posiblemente usted debía 2,000 quetzales. Al tiempo que usted dejó de venir a la iglesia, venía cuando podía, ya no se metió a los grupos, ya no quiso servir y comenzó nuevamente, pero vuelve a regresar a la iglesia, y la persona que lo ayudó le dice, ¿y cómo te va? Pues te sigo mal. ¿Y qué pasó? ¿Cómo vas con la deuda que tenías? Ay, hoy ya no debo 2,000, ahora debo 20,000. Si no es que 30,000 o más, ¿verdad, hermano? Eso es triste. O cuando no aprendemos la lección de lo duro de la vida, por ejemplo, una jovencita que no hizo caso, de que no se guardó en su vida, tuvo relaciones sexuales, salió embarazada, tuvo a su bebé. La persona responsable no se hizo responsable, la dejó sola. Ella luchó, la ayudaron en su restauración sus papás, la iglesia, su líder, y muchas personas la orientaron. Se quedó luchando como una madre soltera, y eso es duro, porque 2 son mejor que 1. Y entonces, al tiempo, esta jovencita deja de venir a la iglesia, se enfría nuevamente, se aparta, y cuando vuelve a regresar a la iglesia, ya no entra con un bebé, entra con 2 más. Y algunas personas le dicen, qué alegre volverte a ver, y qué bueno, ¿te volviste a casar? No, le dice,
Y entonces, hermano, realmente no aprendió a través del dolor. Es increíble de la resistencia que manifestamos nosotros ante nuestras debilidades, ante nuestros errores, porque como decía Pablo, lo que no debo de hacer, eso hago, y uno lo vuelve a hacer, y uno vuelve a ser reincidente, y entonces eso es tremendo en la vida. Y así le pasa a muchos en diferentes tipos de pecado, y de eso es que estoy hablando esta noche, de cómo nosotros no volvamos a recaer, cómo no volvamos a ser reincidentes, cómo no volvamos a repetir esas historias malas, perversas de nuestra vida, donde la reincidencia haga que el alcohólico vuelva a tomar, el adicto vuelve al tabaco o a la droga, el lujurioso vuelve al sexo ilícito, y el que codicia vuelve a caer en deudas, y así un montón de pecados. Entonces yo quiero que preste atención. ¿Por qué algunos, no sé si son muchos o menos, pero algunos vuelven a caer en el mismo dolor? Mire, 2 Corintios capítulo 5, verso 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que el apóstol nos está diciendo es que los que vuelven a recaer no están entendiendo el propósito de que usted no está conociendo a Cristo según la carne, sino que lo está conociendo por el Espíritu. Porque los espirituales son los que valoran. Los espirituales son a los que se les revela la palabra, como hablaba el domingo. Los espirituales son los que tienen un entendimiento de las cosas que le van a provocar dolor, destrucción, y lo van a apartar. Y los espirituales son los que no se dejan engañar por el enemigo cuando llegan las tentaciones. Es importante ese valorar del sacrificio de Cristo y que usted viva agradecido. Mire, hermano, yo hasta el día de hoy agradezco haber conocido al Señor, que Él haya ido a la cruz, que haya pagado por mis pecados, y eso me da fuerza y valor para seguir adelante, para que uno no vuelva a esa vida que antes tenía, de donde Dios nos sacó. Romanos capítulo 7, verso 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el apóstol en el verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay algo, hermano, dentro de nosotros, eso usted no lo debe de ignorar, que nos mueve ahí el orgullo, el control de las cosas, el pecado, el viejo hombre, esa carne que siempre sigue codiciando las cosas que no son buenas para nuestro espíritu. Y como dice Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de ese cuerpo de pecado, de esa situación que te lleva a la reincidencia y que hace que tú tengas en tu vida patrones de conducta de reincidencia. Uno de ellos es el patrón de complacencia. La reincidencia viene cuando te pones cómodo y a veces dices: hoy no vamos a ir a la iglesia, ya no voy a servir, ya serví muchos años. Cuidado, ahí te estás complaciendo, pero en la carne. Recuerda que el progreso no es de qué tantos años lleves en el evangelio. El progreso no, verdaderamente es lo que dijo el apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado ya todo, prosigo a la meta, al supremo llamado de Jesús. Es como que yo dijera: bueno, ya tengo 33 años de haber servido al Señor, soy pastor, ya no voy a ir, me voy a jubilar, me quedo en mi casa, vivo como quiero. Mire, ¿sabe qué va a saltar dentro de mí? El viejo hombre. Así que esto no tiene que ver si eres líder,
Si eres pastor, si eres profeta, si tienes tantos años de estar en la iglesia, esto no tiene que ver con que has hecho cambios y tu vida está mejor. No, 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 no. Y por eso este patrón de reincidencia, de la complacencia, es peligroso, porque también hace que tu mente piense de que tú ya estás listo para ya no inclusive buscar de Dios. Pero mire, este pasaje es bien alentador en el verso 17 de 2 Corintios 5, cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta promesa es linda, hermano, es una cosa maravillosa, pero en la complacencia es un peligro, porque cuando comienzas a ver que has alcanzado muchas cosas, que has cambiado tu vida, entonces cuidado, porque eso puede bajar tus niveles espirituales. Y cuando piensas tú que ya controlas de nuevo tu vida, como que volviste a tomar el timón de tu vida, ahí es peligroso, porque te sientes complacido por todo lo que has alcanzado, y entonces ahí la caída es dura. Nosotros hemos lidiado por completo con todos nuestros problemas, pero recuérdate que dentro de nosotros hay un viejo hombre viciado, malo, engañoso, perverso, que siempre estará con nosotros hasta que partamos con el Señor. Por eso dice Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Así que tú no puedes salir con la situación de que yo ya no necesito escuchar la palabra, yo ya no necesito que me den consejos, yo ya no tengo tiempo para orar, yo no soy esclavo de un privilegio, yo ya aprendí cómo manejar el evangelio. Y entonces lo que estás haciendo con esa mentalidad es dándole complacencia a la carne, porque te estás preparando para irte por otro lado. El viejo hombre se quiere levantar nuevamente, el orgullo está saliendo a flor, sus deseos carnales se están moviendo en sus manifestaciones nuevamente. Cuidado con la complacencia de tu carne. El segundo patrón de conducta es el de confusión. En esta etapa comenzamos a justificarnos y a tener juegos mentales con nosotros mismos. Y en la confusión comienzas a ver que lo que es bueno lo comienzas a ver nuevamente malo, y lo que es malo lo ves bueno. Por ejemplo, comienzas a ver que ¿qué hay de malo que el domingo no vengas al culto porque ahora tú estás en un equipo de fútbol y estás jugando fútbol los domingos? Si los miércoles puedes venir a la iglesia o ir a la célula, ¿qué hay de malo? Pero recuérdate que ahí te estás confundiendo, porque estás cambiando un rol. Usted y yo seguimos siendo necesitados del Señor. Ahorita la gente no entiende por qué es importante que se abran las iglesias. Nos acusan, sí, que los pastores quieren diezmos, que los pastores son ladrones, que no tienen prudencia. No, 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 no. Lo que nosotros necesitamos es volver a tener la comunión presencial para ayudarnos unos con otros, para estar siendo ministrados y orientados en lo emocional, para seguir adelante y que nada nos derrumbe, para que nosotros podamos vencer, y no que en este tiempo de distanciamiento usted entre en un estado de confusión, como algunos que posiblemente han dicho: ¿para qué ver prédicas por internet? ¿Para qué conectarme? Yo ya me cansé. El enemigo te está confundiendo. Y entonces ahí se te va a levantar algo que te está cortejando la carne, te atrapa, te besa, pero luego te mata. Eso lo dijo Santiago. En el capítulo 1, verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, está diciendo que en la tentación el enemigo espera, tu carne espera, que haya una confusión mental en ti. Y entonces comienzas a perder el agradecimiento, comienzas a perder el interés, comienzas a perder la sensibilidad de sentirte necesitado, y ahí es donde estás perdiendo la humildad.
Porque tú tienes todo el tiempo que reconocer que separado del Señor nada puedes hacer, que el único que puede cambiar tu vida es el Señor. Y entonces ahí en esa confusión el enemigo te va a destruir. Y en tercer lugar, el patrón de conducta de concesión. Concesión tiene que ver con tener permiso o tener licencia para hacer lo que hacías antes. Por ejemplo, te habías apartado en un tiempo de tus malas amistades y de repente ahora pues las estás activando nuevamente, te estás reuniendo con ellos, te sientes mejor. Ellos a veces en sus reuniones se ponen a tomar y tú con un refresco, ahí estás con ellos y tú fuiste alcohólico y Dios te sacó de ahí. Pero de repente un día cuando tú menos lo sientes vuelves a beber o vuelves a drogarte. O eso es como que un apostador de juegos de azar dijera que va a ir a Las Vegas, allá en Estados Unidos, donde hay muchos juegos de azar, que dijera que él solo va a ir a ver los espectáculos, a ver los edificios, y ahí va a estar queriendo ver. Si él es apostador, va a recaer. Tenemos que tener cuidado de eso. Gálatas capítulo 5, verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es muy cierto que el Señor nos hizo libres, dice el apóstol, pero que tengamos cuidado, que le pongamos un freno a la carne, y ese freno se llama Espíritu Santo, para que nos guíe. ¿Quiénes son mis amistades? ¿A dónde tengo que ir? La necesidad que yo tengo tiene que ser más espiritual, porque hermanos, las caídas son duras. Y por último, los patrones de conducta de catástrofes. Es triste ver a un matrimonio, hermano, que se conducía muy bien en la iglesia, con sus hijos, muy felices, llenos de amor y de bondad. Pero de repente dejan de congregarse, se retiran. Y eso es lo que a mí me preocupa en este tiempo, ¿verdad? Que cuando volvamos, algunos hayan dejado de congregarse y ya no quieran venir porque se sienten bien como están ahora sin asistir a la iglesia. Eso es peligroso, se los digo de una vez. Y entonces esa familia dejó de venir y de regreso a los años vuelven a venir a la iglesia uno de los cónyuges. Y cuando uno les pregunta, nos dicen que la iglesia, la familia está desintegrada, que algunos hijos están en drogas, que la hija salió de madre soltera y vive sola, otra se casó, pero con la persona que se casó la trata muy mal. Y entonces vemos aquella destrucción dentro del seno familiar por habernos dejado de congregar. Ahí es donde el proverbio que dice Pedro en 2 de Pedro 2:22, cuando dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el cieno o en el lodo. Y hermano, esta es la peor catástrofe que le puede pasar a cualquier cristiano. Por eso 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, vea que no caiga. Entonces, la catástrofe que va a venir a tu vida no es la reincidencia. La reincidencia empezó antes con la complacencia. Le comenzaste a dar los deseos carnales a tu vida. Y la catástrofe es el resultado final de haberle dado rienda suelta a la carne, cuando tú sabes, al haber venido a la iglesia, que necesitamos ser espirituales, pero para llenar este cuerpo de espiritualidad tenemos que meterlo a ayuno, a oración, a que oiga los cultos, estar oyendo predicaciones, apartarnos de las malas amistades, de las malas juntas, comenzar a vivir en una vida diferente y hacer cambios que de verdad agraden a Dios. Entonces, ¿cuáles son las claves para no caer en lo mismo? Romanos capítulo 8, verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
Porque los que son de la carne no piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El capítulo 7 de Romanos nos dice claro de que usted no puede perfeccionarse por sus fuerzas humanas y que usted no puede controlar su carne por sí solo. Entonces, en primer lugar, hermano, hay que admitir de que somos impotentes para cambiar cualquier cosa que te está tentando, cualquier cosa que te está enviando a hacer cosas malas por tus propias fuerzas. No juegues con el pecado, no lo puedes dominar. Nosotros, dice la palabra claramente, que somos incapaces de controlar la carne, a ese viejo hombre que no solo está viciado, sino que es engañoso. Por eso Job en el capítulo 42, verso 4, dijo: yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hay que entender que el único que sí puede controlar las cosas es el Señor. Job 42, 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces tenemos que entender que para ver la realidad espiritual de nuestra vida tenemos que ver con los ojos espirituales. Segundo punto, Dios es el único que puede ayudar a cambiar nuestra vida y a sostenernos con el Espíritu. Porque usted no puede caminar por sus fuerzas, usted no puede caminar por su profesión o su inteligencia, sino que usted va a caminar por el Espíritu. Pero el Espíritu se une a usted por medio de la palabra, por medio de la comunicación con Dios. Y hay que reconocer que usted no puede nada, sino que el que puede hacer todas las cosas es Dios. Y en tercer lugar, debemos de someter nuestra vida a la voluntad y al cuidado y control de Cristo. Job 42, 6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Está diciendo: yo no soy nada, yo no soy importante. Todo lo que he alcanzado es por su misericordia. Tienes que tener cuidado de que las cosas buenas que has hecho en este tiempo que eres cristiano no ha sido porque tú eres bueno, sino que ha sido porque Dios es bueno y para siempre ha sido su misericordia. Nunca olvide que usted y yo somos frágiles. Nunca olvide que en nosotros hay una debilidad que es invadida por el viejo hombre. Por eso dice Romanos 12:3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, oiga, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Nunca tenga un alto concepto de usted. Del que debe de tener un alto concepto es de Dios. Y refuerza el apóstol con 1 Corintios 4:7 cuando dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que lo hubieras recibido? Esto nos recuerda que los mansos y humildes de corazón son los que mirarán la gloria de Dios. Y también nos recuerda que nosotros todo el tiempo nos debemos de examinar y permitirle a Dios que las cosas que están mal, Él las comience a cambiar en cada una de nuestras vidas. En conclusión, recaer, hermano, volver a caer en el pecado es parte de la naturaleza del ser humano. Nunca olvidemos que el viejo hombre vive de problemas pasados que son heridas, complejos, malos hábitos que teníamos antes, malas relaciones, malas amistades. Y por eso 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Solo alguien que es manso y humilde de corazón se prueba, se examina a sí mismo para ver cada mañana cómo está su caminar con Dios. Por eso ni bien nos levantamos debemos de orar a Dios y decirle: Señor, examina mi vida. El perverso y engañoso de corazón, el orgulloso, el controlador, no se va a dar cuenta que está en peligro otra vez. 2 Corintios 13:5 dice: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes, pero si no confían en Cristo de verdad,
es porque Él no está en ustedes. Esta versión de la traducción, esta traducción que estamos viendo, amplía mejor el examinarnos a nosotros mismos. Dice que veamos si en verdad estamos confiando con Cristo, que hagamos la prueba, y si la pasamos es porque Cristo vive en nosotros, pero si no la pasamos es porque Él no está en nosotros. Una evaluación minuciosa nos ayudará a tener cuentas claras con Dios. Preguntas que tenemos que hacernos: ¿mi vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo? ¿Estoy espiritualmente, aunque ahora estoy lejos de la iglesia, dándole un tiempo al Señor? ¿Me estoy encendiendo o me estoy apagando en este tiempo que vamos de marzo para esta fecha sin estar en la iglesia, sin estar sirviendo? ¿En dónde está situada mi fuerza, en mi carne o en mi espíritu? Cuando me esfuerzo por corregir el pecado, ¿lo hago de buena gana o no le estoy poniendo importancia? Eso es lo que tienes que evaluar para que tus pasos vayan conforme a los de Dios. La lucha por tu vida, hermano, es espiritual. Evalúa cada paso que das, camina en el Espíritu y no te alcanzarán las recaídas. Y diga hoy: ya no más recaer, ya no más volver a lo mismo, porque yo valoro lo que Cristo hizo por mí, yo valoro esta vida que llevo ahora en la iglesia, es linda y maravillosa. Oremos al Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos libres de la tentación, nos libres de la carne, nos libres de toda debilidad que está en nuestro ser. Te pedimos, Señor, que cambies nuestra manera de pensar, que podamos ser mansos y humildes de corazón para entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Líbranos de la tentación, líbranos del mal, como lo dice en la oración, Padre, para que nosotros no volvamos a sufrir, y guárdanos para ser hombres y mujeres diferentes. Ayúdanos por amor de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo y sigamos adelante, hermanos.